Cada personaje de Super Mario tiene un poder especial y ahora lo usan en un partido de fútbol de la forma más rara que os podáis imaginar en Mario Strikers. Chutad fuerte para marcarnos un buen like, suscribíos al canal y activad la campanita y haceos miembros o dejad un super thanks para apoyarnos aún más. Estos son los hipertrayazos especiales explicados en Mario Strikers. Comenzamos con Mario, personaje que da título a este juego. Al cargar el hipertrayazo, Mario se elevará en el aire y realizará una poderosa chilena. Esto hará que el balón salga disparado y ardiendo hacia el portero, que deberá intentar pararla con todas sus ganas. Este supertrayazo está basado en el poder de Mario de lanzar bolas de fuego, y es algo que también ocurre cuando Super Mario se hace con la bola Smash en Super Smash Bros. Ultimate. Podemos decir entonces que su poder viene del power-up de la flor de fuego, un clásico en la serie Super Mario. Turno de la princesa Peach, que ha dejado a un lado su estilo angelical para dar paso a las acrobacias aprendidas en los Juegos Olímpicos. Durante el hipertrayazo realizará una pirueta seguida de un pequeño truco que pondrá el balón en el aire. Después lo golpeará con una patada dibujando un corazón en el campo. Esto no nos sorprende porque Peach suele usar corazones para decorar sus tiros especiales. Si la pelota alcanza al portero pero consigue parar el golpe, quedará enamorado por unos instantes. Sí, sabemos que este juego se llama Mario Strikers Battle League Football e incluso hay un robot que se llama Footbot. Pero no os confundáis, porque en realidad este deporte no es fútbol, sino strike. La prueba de ello es el hipertrayazo de Bowser, que básicamente consiste en agarrar la pelota en llamas con las manos y lanzarla con todas sus fuerzas al más puro estilo balonmano. A Luigi parece que le han sentado bien las vacaciones en el Hotel Gritz. Y es que al pillar la pelota, el Mario Verde girará sobre sí mismo para cargar un potente trayazo que causará un enorme remolino. Creemos que se trata de una referencia al propio Luigi's Mansion, donde Luigi crea torbellinos similares al aspirar con la succión a entes. Eso sí, la aspiradora no aparece por ningún sitio en Mario Strikers. Si anteriormente Wario parecía que se hinchaba como si tuviera gases, creemos que este nuevo hipertrayazo es su digno sucesor y que sigue con la secuencia lógica del proceso digestivo. Imitando un poco a Bowser, Wario lanzará la pelota con la mano y la preparará para realizar un remate final. A este fenómeno le hemos podido encontrar dos explicaciones. Explicación científica. Hemos intentado ser lo más precisos posible. El peso de Wario es de 140 kilos según el manual del juego Wario World, así que ejerce una fuerza de 1372 newtons sobre la pelota, suponiendo que estén en la Tierra, que hace que ésta se deforme y provoque una fuerza de compresión en el balón que desencadenará una aceleración de la raíz cuadrada de la constante elástica de la pelota por la deformación en y al cuadrado más la constante elástica por la deformación en x al cuadrado entre la masa del propio balón. Explicación fisiológica. Básicamente, creemos que existe una tercera fuerza que no hemos explicado antes y que podría ser la clave para que el balón salga disparado. Para entenderla, tenemos que remontarnos a la entrada de Wario en Smash Bros. Para Wii, donde sucedía esto. Ahora volvamos al hipertrayazo de Wario. En esta teoría, creemos que el balón sale disparado por causa de un cuesco. Wario es de comer ajos, como Donkey Kong es de comer plátanos. Para este tiro especial, nuestro simio favorito recargará energías comiéndose una unidad de plátano, que es rico en potasio, muy saludable y contiene la energía suficiente para realizar media hora de ejercicio más o menos intenso. Luego lanzará la pelota con la mano hacia arriba y la golpeará intensamente con la palma. Y como detalle final, el balón dibujará una enorme banana en el aire durante unos segundos antes de impactar contra el portero. Vamos con un pelotazo de verdad, y es que Stella, la posible causante de que Daisy se haya quedado fuera del plantel inicial de Mario Strikers, le pegará tan fuerte el balón que alcanzará el espacio exterior sin dificultad alguna. Pero eso no es todo. La pelota alcanzará casualmente un planeta helado que le hará entrar en órbita y modificar su trayectoria para volver a la Tierra. Una referencia a Mario Galaxy y sus planetas helados donde podíamos patinar con Mario. Luego nuestro balón vuelve como un meteorito helado listo para destruir el mundo. Digo, para llegar a la portería. Pero mucho ojo con la trayectoria de la pelota, porque congelará todo lo que se encuentra a su paso, incluidos los jugadores. Podríamos decir que este gol nos ha dejado helados.
turno de Waluigi, que aunque no pudo entrar en el plantel de Super Smash Bros. Ultimate, le han diseñado un hipertrayazo bastante molón. Nada más comenzar, sacará a relucir la icónica rosa que lleva luciendo desde Mario Party 8 para Nintendo Wii, y desde entonces no se ha despegado de ella. Después hará alarde de sus habilidades con diversas chulerías y malabares hasta colocar la pelota justo al frente. Pero aquí llega lo mejor. La trayectoria del balón dejará a su paso un montón de espinas que atraparán a los jugadores que estén por medio. Y no solo eso, si el portero consigue despejar el balón, quedará atado sin poder moverse durante unos instantes. Tenemos que admitir que Toad es uno de nuestros personajes favoritos, no solo por su hipertrayazo, sino porque también va acompañado de sus compas a todos lados. Los podemos ver corriendo como Naruto, o haciendo piña para elevar a su capitán hasta el cielo, y que pueda golpear el balón con la cabeza. O es un sombrero. Nosotros estamos bastante convencidos de que se trata de parte de su cabeza. Una vez realizado el golpe, la pelota se meterá por debajo de la tierra, causando un pequeño terremoto hasta llegar a la portería. No hemos podido encontrarle una explicación de por qué el balón va bajo tierra, pero creemos que puede ser por los champiñones, que también salen del suelo, igual que el balón. Y cerramos con Yoshi, nuestro dinosaurio favorito. Podría decirse que este personaje recurre a uno de sus ataques comodín, que básicamente consiste en echarle huevos al asunto. En este caso, se comerá la pelota para después convertirla en huevo, de enormes proporciones para ser exactos, y después terminar pegándole una patada. Este huevazo sacudirá el estadio un par de veces. Después se romperá y lanzará un potente balón hacia la portería. Si conseguimos librarnos del trayazo, el portero acabará enterrado en la tierra por unos instantes. Y esto ha sido todo. Por aquí os dejamos más vídeos de curiosidades de Super Mario. Y no olvidéis haceros miembros o suscribiros al canal para apoyarnos. Un saludo y hasta otra.